La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Esta historia comienza el 25 de mayo de 1978 en el área metropolitana de Chicago, Estados Unidos. El día transcurría con completa tranquilidad. Esa mañana los habitantes de la ciudad habían despertado con unos agradables 18 grados centígrados de temperatura y por la tarde se esperaba que rozara los 30. Con este clima de primavera excepcional, en el centro de la ciudad, los alumnos, directivos y profesores de la Universidad de Illinois asistían a la institución como cualquier otro día. Fue entonces cuando un transeúnte, mientras caminaba por el estacionamiento, encontró un pequeño paquete de correspondencia cuyo remitente firmaba como Buckley Crist. Este era un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern a apenas unos kilómetros del centro de Chicago, por lo que no resultó extraña la idea de que, por un descuido del cartero o el mismo Buckley, ese paquete haya terminado ahí. Y si bien el destinatario era A.J. Smith, un profesor del Instituto Politécnico de Rensselaer en Troy, Nueva York, el paquete sería enviado de vuelta a Crist como supuesto remitente para que reanudara el trayecto. Sin embargo, un día después, cuando el paquete llegaría a manos del profesor, este rápidamente se percató de que la letra con la que había escrito la dirección no era la suya. Por esta razón, extrañado, se comunicó con el Departamento de Seguridad Pública del campus. A este llamado respondería el oficial de Seguridad Pública Terry Marker, quien, ignorando las sospechas del profesor, sin muchos rodeos, abrió el paquete. El paquete explota, mandando a la gente directamente al hospital. Para su suerte, el explosivo no se detonó como se había planeado, por lo que solo su mano izquierda requirió atención médica. Sin saberlo, Terry Marker indirectamente había sido la primera de muchas otras víctimas del matemático Theodore Kaczynski, pero cuyo nombre nadie tuvo conocimiento, sino que hasta casi 2 décadas después. Mientras tanto, sería conocido por el FBI y los medios de comunicación como un terrorista anónimo y por el nombre que hoy todos lo recuerdan: el Unabomber. 18 años fueron los que le llevó al FBI identificar al autor tras 16 atentados bomba perpetrados entre los años 1978 y 1995, que dejarían un saldo total de 3 muertos y 23 heridos. Pero ninguna víctima lo fue por razones personales, sino por sus implicaciones. Sus principales objetivos eran universidades, aerolíneas y grandes empresas. Theodore Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Siendo segunda generación de una familia polaca, transitaría por completo sus primeras etapas de formación en la ciudad de los vientos y desde sus estudios primarios demostró tener una inteligencia excepcional. Gracias a una prueba realizada cuando él estaba en 5º grado, descubrieron que el pequeño Ted tenía un coeficiente intelectual de 167, razón por la que saltaría a 6º grado, empezando así sus estudios secundarios un año antes de lo previsto. Pero no tardaría en repetir esta hazaña. Junto al apoyo de sus profesores conseguiría nuevamente saltar de año, terminando así el bachillerato 2 años antes de lo que estipula el sistema educativo, lo que lo motivó a solicitar una plaza en la Universidad de Harvard. Y la verdad es que a la institución razones para admitirlo no le hacían falta. Fue así como para el otoño de 1958 y a la pronta edad de 16 años, el famoso matemático Theodore Kaczynski comenzaba sus estudios universitarios. Durante su estancia en Harvard, Ted recibió clases de figuras de la talla de Willard Quine y además se daría el tupé de sacar un 98,9% como nota final en su clase. Obviamente resaltar mientras caminaba por los pasillos de la universidad no le fue difícil, razón por la que terminaría conociendo al Dr. Henry Murray, un psicólogo y respetadísimo profesor de Harvard, quien se presume mantuvo un lazo de amistad con Theodore con la finalidad de que éste se prestara a una serie de experimentos en donde, en teoría, iban a discutir de filosofía con sus compañeros de estudio. Pero la realidad estuvo muy lejos de ser así. Tanto Kaczynski como otros 21 estudiantes fueron sometidos a pruebas presuntamente abusivas para analizar sus respuestas al estrés, descritas al día de hoy como éticamente indefendibles, todo enmarcado dentro del proyecto de la CIA conocido popularmente como MKUltra. Muchas fuentes señalan este periodo como el principal instigador de la inestabilidad de Theodore. El experimento consistía en atar a los estudiantes a una silla, conectar los electrodos para monitorear sus respuestas, mientras se los sometía a un ataque psicológico prolongado y estresante. Y todo fue capturado en video.
mismos que, cuando el FBI detuvo a Kaczynski, fueron presentados por los abogados del acusado como prueba de que parte de la responsabilidad sobre la conducta del Unabomber se debía a esta aversión al control mental perpetrada por la agencia estatal estadounidense. Los años que le siguieron a Harvard fueron académicamente brillantes. Después de egresar, iría a hacer un máster y un doctorado en la Universidad de Michigan. Incluso algunos de sus profesores declararían que no era suficiente decir que Ted era un tipo listo, porque esto era quedarse extremadamente corto. Incluso que su tesis doctoral solamente podía ser entendida y apreciada apenas por no más que 10 matemáticos en todo el país. Obviamente, con este currículum y con apenas 25 años, Kaczynski se estaba convirtiendo en la figura académica del momento. Pero apenas un tiempo después, a sus 26 años, dimitiría sin razón aparente, dejando atónitos a todos sus colegas, que afirmaban que de seguir así se hubiera convertido en un histórico de la universidad. Para el verano de 1969, Theodore estaba nuevamente viviendo con sus padres y durante los años siguientes, poco a poco, empezaría a mudar su vida a una remota cabaña en medio de los bosques de Montana. Sin agua corriente, sin electricidad, cultivando y cazando su propia comida, Ted Kaczynski adoptó un modo de vida autosuficiente. Y fue durante esos años en donde la idea de los atentados empezó a gestarse en su cabeza. Una década después, como ya les conté, ocurriría el primer atentado. De acá en adelante, para las autoridades, lo que fue de Theodore Kaczynski fue un misterio. Pero los atentados fueron regulares. Entre el año 1978 y 1995, reitero, fueron 16 atentados bomba, dejando un saldo de 3 muertos y 23 heridos. La investigación sencillamente fue una seguidilla de manotazos de ahogado. A comienzos de los 80, el agente John E. Douglas y junto al cuerpo del FBI elaborarían un perfil psicológico del terrorista como el de un hombre de inteligencia superior a la media y con altos estudios, para que posteriormente fuera cambiada por la de un neoludita con estudios superiores en ciencias. El neoludismo es una corriente filosófica que se opone al progreso tecnológico y científico de la sociedad moderna. Esto claramente coincidía con el perfil del famoso matemático, pero en 1993 fue descartada para ser sustituida en base a la evidencia física encontrada en el lugar de las explosiones por el de un simple mecánico de aviones. Sin saberlo, y a 15 años del primer ataque, habían vuelto al punto cero de la investigación. Y fue así hasta 1995, mismo año en donde ocurriría el último de los atentados del Unabomber, cuando el agente James Fitzgerald llegaría a la unidad de análisis de conducta del FBI. ¿Por qué? Fitzgerald, y mediante las cartas que Kaczynski enviaba regularmente a los medios de comunicación, refinó sus habilidades en el análisis de textos y en la evaluación de amenazas. Lo que en gran parte lo impulsó tanto a él como al resto del FBI a que, cuando a mediados de 1995 el Unabomber ofreció cesar con los atentados a cambio de que el New York Times publicara un manifiesto de su autoría, accedieran con el fin de que, y basándose en los estudios lingüísticos que habían desarrollado durante ese tiempo, existía la posibilidad de que alguien pudiera reconocer las palabras utilizadas por Kaczynski y lo denunciara a las autoridades. Cosa que efectivamente fue así. Miles de personas, y con la paranoia de que tal vez al abrir un paquete de correspondencia volaran en pedazos, empezarían a denunciar tanto amigos como familiares, vecinos, como posibles responsables tras los atentados del Unabomber. Y gracias a esta información, provista en gran parte por Fitzgerald, hubo una llamada que llamó poderosamente la atención del FBI. Un hombre, quien sería hermano de Kaczynski, lo reconoció en este documento. Entre otras cosas, por una frase clave que era usualmente repetida por su hermano: no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Aunque al principio permaneció extrañado, no solo por no querer aceptar que él podía ser un terrorista, sino que por las condiciones primitivas en las que Theodore vivía en medio de las montañas. Cuando el FBI concluyó de que había una enorme posibilidad de que Kaczynski sea el Unabomber, le pidieron a su hermano que le señale la locación de la cabaña. El 3 de abril de 1996, al llegar al lugar, no solo encontraron a Kaczynski, sino que también su diario, notas, materiales y muchísima más evidencia que señalaba que quien habían detenido era nada más ni nada menos que el terrorista que hacía 18 años estaban buscando: el Unabomber.
La sociedad industrial y su futuro, y teniendo en cuenta la publicación original realizada el viernes 22 de septiembre de 1995 en el Washington Post, es un texto de 35.000 palabras firmado bajo el seudónimo de FC o Freedom Club, que era en realidad Theodore Kaczynski. Mediante 232 parágrafos numerados y en el formato de una tesis doctoral del momento, el Unabomber, y además de justificar los atentados cometidos, presenta las razones por las cuales, según él, la revolución industrial dañó a la raza humana al convertirse en un orden sociopolítico que subyuga las necesidades humanas por debajo de las suyas, y cómo este sistema destruye la naturaleza y suprime la libertad individual. Para esto aborda distintas problemáticas separadas en secciones que, en reglas generales, deberían conducir al lector a su conclusión. Y estos son: la psicología del izquierdismo moderno, sentimiento de inferioridad, sobresocialización, el proceso de poder, actividades sustitutorias, autonomía, causas de los problemas sociales, perturbaciones del proceso de poder en la sociedad moderna, cómo se adapta a alguna gente, los motivos de los científicos, la naturaleza de la libertad, algunos principios acerca de la historia. La sociedad tecnoindustrial no puede ser reformada. La restricción de la libertad es inevitable en la sociedad industrial. Las partes malas de la tecnología no pueden ser separadas de las partes buenas. La tecnología es una tendencia social más poderosa que el deseo de libertad. Los más simples problemas sociales han demostrado ser irresolubles. La revolución es más fácil que la reforma. El control del comportamiento humano. La humanidad en una encrucijada. El sufrimiento humano, el futuro, la estrategia, los dos tipos de tecnología y el peligro del izquierdismo. En resumidas cuentas, defiende la idea de que en realidad son los humanos quienes se adaptan a las máquinas y no las máquinas quienes se adaptan a los humanos como muchos creen, lo que deriva en una sociedad hostil al potencial humano. Kaczynski acusa al progreso tecnológico de la destrucción de pequeñas comunidades humanas y del surgimiento de grandes ciudades inhabitables atadas a la voluntad de un Estado que no le retribuye nada a nadie. Sostiene que este implacable progreso tecnológico no se disipará por sí solo porque los avances tecnológicos individuales se consideran buenos a pesar de los efectos de suma de este progreso. Y es por esto por lo que hace un llamado a la revolución, a rechazar la tecnología y abrazar una vida primitiva como él hizo hasta el momento de su detención. Kaczynski describe a la sociedad moderna como una defensa de este orden ante la disidencia, en donde los individuos se adaptan a vivir de esta forma y los disidentes son considerados como personas no gratas. Esta tendencia dice que da lugar a un poder policial expansivo, a unos medios de comunicación paralizantes y a la promoción indiscriminada de drogas. Critica tanto a los estados como a las grandes empresas, acusándolos del resultado ineludible de la industrialización, y responsabiliza a los científicos y a los tecnófilos de perseguir imprudentemente el poder a través de los avances tecnológicos. Y por sobre todo nos advierte que el colapso de este sistema industrial será devastador, y es menester de nuestra parte el acelerar este colapso para mitigar las consecuencias de la devastación. Indudablemente es un texto llamativo e interesante de leer, eso sí, ténganlo por seguro, pero a fin de cuentas, ¿se nos está señalando algo real? Para empezar a analizar esta obra es importante partir de la idea de que la sociedad industrial y su futuro ya nace a la sombra de la figura de Ted Kaczynski, aquel famoso y respetado matemático y profesor admirado por muchas personas, quien tenía un estatus que muchos otros universitarios e investigadores envidiaban, pero que aún así eligió dejar todo eso atrás para alejarse de la sociedad industrial. Siendo sinceros, muchos de estos parágrafos tienen cierto grado de verdad. De hecho, hay muchos de ellos que sencillamente son verdades apabullantes, pero es por esta misma razón que este texto aporta muchísimo menos de lo que pretende abarcar. Este manifiesto, y si bien es considerado como un texto de características anarquistas interesante de leer, es en realidad un recopilatorio de ideas, muchas veces reinterpretadas o compiladas tanto de otros autores anarquistas como de otros no necesariamente ácratas, todo dejando de lado las pretensiones criminales del Unabomber. La obra se hace eco de otros críticos contemporáneos de la tecnología y la industrialización como John Zerzan, un anarco-primitivista y filósofo del ecologismo estadounidense, y que en textos más recientes de Kaczynski, escritos en la cárcel, admite la inspiración, cuyos postulados ya de antemano fueron fuertemente criticados por otros autores ácratas. Una de las más autorizadas es la de Murray Bookchin, autor que en su libro Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable, dirigió la crítica desde un punto de vista anarquista a la perspectiva
anticivilizacionista y antitecnológica de Zerzan, tachándola de defectuosa, selectiva y en muchas ocasiones condescendientemente racista, además de superficial y plagada de propuestas vacías. Esto es replicado prácticamente al pie de la letra por Kaczynski, trasladando todas estas flaquezas antropológicas a su manifiesto, limitándose a defender concepciones sociales de corte primitivista, amparándose en una supuesta alineación de las comunidades contemporáneas. Lo cual resulta contradictorio cuando en cuya propuesta encontramos un primitivismo suave en comparación con el primitivismo propuesto por Zerzan, de una línea mucho más dura, aunque en realidad Kaczynski se considera crítico del anarcoprimitivismo. Por esta razón, muchas personas encuadran a La sociedad industrial y su futuro como un texto de características más ecofascistas que como un anarquismo primitivo. Otro de los grandes errores, y que es todavía más evidente, es en aquellas ideas fuertemente inspiradas en el filósofo y sociólogo anarquista francés Jacques Ellul, pero no porque haya adoptado ideas equívocas de este, como pasó con Zerzan, sino que por un mal uso de los términos. Siendo que el francés define técnica brevemente en su libro The Technology Society de 1964 como la totalidad de métodos a los que se llegó racionalmente y que tienen una eficiencia absoluta en todos los campos de la actividad humana. Siendo que, de forma intencional o no, Kaczynski confunde el concepto de técnica con el de tecnología de Ellul. Es decir, el término técnica no es únicamente máquinas, tecnología o procesos mediante los cuales se alcanza un fin. Ellul habla de que la racionalidad de la técnica refuerza la organización lógica y mecánica a través de la división del trabajo, estableciendo estándares de producción, por ejemplo, y que esto es lo que crea un sistema artificial que elimina o subordina el mundo natural, pero no la tecnología o las máquinas, como sí afirmaba Kaczynski. Lo cual es equivocado o cuanto mucho una afirmación carente de sustento, por lo menos dentro del contexto de la sociedad industrial y su futuro. Y repito, no es que la sociedad industrial y su futuro no tenga algunos aciertos. Los más grandes problemas están sobre los dos pilares más importantes sobre los que Kaczynski construye su visión sobre cómo la tecnología influye en la vida de las personas y por qué tenemos que retrotraernos a un estilo de vida mucho más primitivo. Cosa que sencillamente no consigue probar, y cuando nos señala la evidencia, en la mayoría de los casos, la evidencia dice otra cosa. La vida del famoso matemático Fyodor Kaczynski, o el Unabomber, es fascinante, digna del guión de una película. Pero eso no lo niega nadie. El problema está en que mucha gente tomó en serio su manifiesto y no precisamente por sus aciertos. A lo largo de estos 232 parágrafos, efectivamente vas a encontrar críticas acertadas a la sociedad contemporánea, pero también vas a encontrar contradicciones, reforzamiento de clichés, racismo, autoritarismo, violencia, odio, justificaciones dañinas, afirmaciones sin sustento científico y mucha, pero mucha agitación emocional, y en la mayoría de los casos, injustificable. Después de todo, por eso es un manifiesto. Aunque parezca increíble, Ted Kaczynski consiguió eludir la pena de muerte en los Estados Unidos gracias a un trato que hizo con el FBI, no porque sus pruebas incriminatorias no hayan sido claras, sino que muchas de las metodologías por las cuales habían llegado hasta él no habían sido del todo incorporadas por las fuerzas de seguridad. Tal vez si Fyodor se hubiera encargado de desarrollar más a profundidad los conceptos expuestos en el manifiesto durante su estancia en la cárcel, podríamos llegar a estar hablando de un teórico serio, a pesar de los crímenes. Pero Kaczynski sigue vivo y todo lo que escribió estando tras las rejas, la verdad que no hizo otra cosa más que evidenciar su escasa formación en ciencias humanas, a pesar de haber sido un académico brillante, por lo menos en el campo de las matemáticas. ¿Que fue un hombre particular con una vida de películas? Sí, está bien, pero está lejos de ser una persona cuyas ideas esté bueno enaltecer y mucho peor, intentar martirizarlo por eso.